Saludos cordiales, mi nombre es Pedro Alcíbar y junto con mi compañero Wilson Cayambe vamos a describir la anatomía de la pared abdominal y de la ingle. Bueno, ¿por qué es importante conocer la composición de la pared abdominal? Su comprensión nos va a permitir realizar en el contexto quirúrgico una entrada eficiente y segura a la cavidad peritoneal. La pared abdominal va a estar compuesta de 9 capas que de superficial a profundo van a ser la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia superficial, el músculo oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso del abdomen. También vamos a tener el músculo recto anterior del abdomen, dependiendo de la porción de la pared que estemos estudiando, el tejido preperitoneal o grasa preperitoneal, la fascia transversal y el peritoneo. Entonces, debo recordarles que tanto nervios como vasos sanguíneos, vasos linfáticos, van a discurrir a nivel de todos estos planos de formas diferentes de acuerdo a la porción que estemos estudiando. Entonces, como les comenté, la capa más superficial que nosotros vamos a poder encontrar dentro de la pared abdominal va a ser la piel. ¿Qué característica tiene la piel? Que va a ser el órgano más grande del cuerpo y a nivel de la pared abdominal va a cumplir las mismas funciones que en el resto de nuestro cuerpo, es decir, va a permitir la protección ante lesiones mecánicas, va a prevenir la invasión por bacterias u otros patógenos y también va a proteger contra los efectos de la luz ultravioleta. La piel va a estar unida de forma muy laxa, perdón, en los tejidos subyacentes del abdomen, a excepción del ombligo, donde nosotros vamos a encontrar eh, una unión mucho más firme con los tejidos subyacentes. Vale recalcar que la piel tiene líneas de tensión. Estas líneas de tensión van a conocerse como líneas de Langer, entonces es muy importante recordar que generalmente estas líneas se orientan en dirección transversal con una suave curvatura, describiendo una suave curvatura, y esto se debe principalmente a la distribución de las fibras colágenas y elásticas que pueda presentar la piel. Es muy importante esto porque las incisiones que se realicen de forma transversal van a cicatrizar con una mayor estrechez y de forma más cosmética debido a esta dirección paralela que presentan respecto a las líneas del ángel. Sin embargo, las que se realicen de forma longitudinal o oblicua van a cicatrizar de forma mucho más amplia, sobre todo porque van a tener mucha más tensión que las que se realicen de forma transversal siguiendo el trayecto de estas líneas. La siguiente capa en sentido de profundidad va a ser el tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo, al momento de estudiar la pared abdominal, va a estar compuesto por dos capas, una capa de tejido adiposo profundo y una capa superficial que van a estar separadas entre sí por una matriz fibrosa bastante débil y mal definida. Entonces, en este esquema nosotros vamos a poder observar ambas capas. La fascia superficial, que tiene el epónimo nombre de fascia de Camper, que va a ser una capa de grasa superficial que se continúa con tejido adiposo superficial y varía su grosor de acuerdo al estado constitucional corporal que presenta el paciente que estemos estudiando. Y luego vamos a tener a la fascia de Scarpa, que en cambio va a ser la fascia profunda. Esta fascia o capa del tejido celular subcutáneo, en cambio, va a ser una capa membranosa, que eventualmente va a unirse a la fascia superficial de la espalda y también a la fascia lata del muslo. Y a nivel inferior, como nosotros podemos observar igual en el esquema, va a permitir o a emitir la formación en la línea media de una vaina tubular que va a recubrir tanto al pene como al clítoris, dependiendo del sexo del paciente. El siguiente plano que tendríamos que estudiar va a ser el de los músculos de la pared anterolateral. De forma constante, los músculos que forman la pared anterolateral del abdomen, que es la pared que nosotros vamos a estudiar debido a su relevancia quirúrgica, van a ser el recto anterior, en su porción más anterior, en la porción más anterior de la pared, como podemos observar en la imagen, y el músculo de superficial a profundo en la pared anterolateral, el oblicuo mayor, más superficial, el oblicuo menor o el músculo transverso del abdomen. Entonces, muy importante recordar que estos músculos van a, junto con sus aponeurosis y tendones, van a permitir o sea, contener a las estructuras intraabdominales. Y también recordar que, por ejemplo, los músculos, o sea, el músculo recto anterior, que son dos, los músculos rectos anteriores, van a permitir la flexión de la pared abdominal, mientras que en cambio los oblicuos van a permitir el movimiento de rotación del torso. Y también recordar que los músculos que tienen mayor tensión en cuanto a la contención de las estructuras intraabdominales van a ser el músculo oblicuo menor o interno y el músculo transverso del abdomen. Iniciando con el estudio de la musculatura de la pared anterolateral, vamos a tener al músculo recto abdominal o recto abdominis, perdón, según cierta bibliografía. Entonces es muy importante recordar que va a tener
o que los músculos rectos van a ser dos músculos de dirección vertical que únicamente van a estar separados por la línea alba. Estos músculos van a ser poligástricos, esto lo explicaré igual más adelante. Van a surgir como cordones largos y que en su porción más inferior, o bueno, si tenemos un poco de imaginación, vamos a poder ver que describen un trayecto de alguna forma o tienen una forma triangular. Entonces, ¿cuáles van a ser los orígenes? Va a originarse a nivel del quinto, sexto y séptimo cartílago costal y también, como pueden observar, del proceso sifoideo o apófisis sifoides del esternón. Entonces, su inserción a nivel distal, en cambio, va a ser a nivel de la sínfisis del pubis y de la cresta del pubis. Cada músculo, como ustedes pueden observar en la imagen, se va a componer de fascículos largos y paralelos que van a estar interrumpidos entre sí por intersecciones tendinosas. Estas intersecciones tendinosas irregulares van a proporcionar también la inserción en el músculo recto de la vaina de los rectos. ¿Qué es la vaina de los rectos? La vaina de los rectos, debemos recordar primeramente que los músculos rectos como tal no tienen aponeurosis propia, sino que van a estar recubiertos por una vaina facial que en sí va a estar formada por las aponeurosis o la extensión de las aponeurosis de los otros tres músculos que forman parte de la pared anterolateral del abdomen. Entonces, en este caso, esta fascia va a envolver completamente al músculo. En su porción o en sus dos tercios superiores va a estar compuesta principalmente por las láminas oblicuo externa y la porción anterior de la aponeurosis del músculo oblicuo interno. Y en los tercios, en los dos tercios inferiores, en cambio, va a estar compuesta por las aponeurosis de las láminas posteriores del músculo oblicuo interno, también el músculo transverso del abdomen y la fascia transversal, que en cambio lo hacen por detrás. Aquí va a haber un punto de referencia anatómica muy importante que va a ser a nivel o que lo va a describir el músculo transverso del abdomen, que va a ser la línea semicircular de Douglas, que lo que va a hacer es que va a delimitar la zona en la cual el músculo recto del abdomen en su porción posterior únicamente va a estar recubierto por la fascia transversal. Sobre todo, esto tiene importancia porque va a ser una zona de debilidad anatómica para la protrusión o visceración del contenido intestinal. Finalmente, la línea alba a nivel del músculo recto va a ser esta estructura que se compone de bandas fibrosas densas y entrecruzadas, que lo que va a permitir es la separación de ambos paquetes musculares. Bueno, luego tenemos el músculo oblicuo externo. Este músculo va a ser el más grande y grueso de la musculatura plana de la pared abdominal y se va a originar a nivel de las 7 últimas costillas. En su inserción distal, lo que nosotros vamos a poder observar es que va a emitir fibras profundas y fibras superficiales. Debemos recordar que el trayecto que sigue el músculo oblicuo externo va a ser un trayecto de superolateral a inferomedial. Y por lo tanto, debemos recordar que las fibras profundas se van a insertar a nivel de la cresta ilíaca anterior y las fibras superficiales, en cambio, van a tener un trayecto medial que va a permitir la formación, entre otras cosas, por su extensión aponeurótica, de la vaina de los rectos y de la línea alba. Igual podríamos dividir a su aponeurosis en una aponeurosis superomedial que va a formar la vaina de los rectos y va a culminar en su extensión medial a nivel de la línea alba, y una aponeurosis inferior que en cambio lo que va a hacer es a insertarse a nivel de la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo púbico, donde va a constituir o lo que va a permitir es realizar una rotación sobre sí misma, sobre la cual se va a sentar el el cordón espermático y va a constituir el ligamento inguinal o de Poupart. Luego tenemos al músculo oblicuo interno. Este músculo va a ser un músculo amplio y delgado que van a ser a nivel de la fascia dorsolumbar, como pueden observar en la imagen, a nivel de los dos tercios anteriores de la cresta ilíaca y también a nivel de los dos tercios laterales del ligamento inguinal. Sus inserciones, ya que va a tener un trayecto opuesto al de las fibras del músculo oblicuo mayor, van a ser a nivel superomedial y van a ser las 5 últimas costillas y cartílagos costales, y en cambio sus fibras centrales van a dirigirse para formar una aponeurosis a nivel de la línea media y permitir igual la formación de la vaina de la vaina de los rectos. En cambio, sus fibras inferiores van a tener una inserción a nivel del pubis.
Bueno, las fibras inferiores del músculo oblicuo interno, como les decía, van a discurrir en su porción más inferomedial a nivel paralelo al cordón espermático y por lo tanto se van a insertar a nivel del tubérculo pubiano. Sin embargo, algunos de estos fascículos musculares van a acompañar al cordón espermático y lo van a hacer hasta el escroto, permitiendo igual la formación del músculo cremaster. Luego tenemos el músculo transverso del abdomen con el cual culminamos el plano muscular de la pared abdominal. Esta va a ser una lámina muscular bastante delgada y pequeña, sin embargo va a ser el único músculo que va a recorrer la totalidad de la pared abdominal y van a ser a nivel de los 6 últimos cartílagos costales, las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, la cresta ilíaca y también la fascia del músculo psoas. Es muy importante recordar que sus inserciones van a ser a nivel de la vaina aponeurótica posterior de los rectos y en cambio sus fibras inferiores van a tener un trayecto inferomedial que en cambio va a discurrir anterior a los rectos. Entonces esto es muy importante de recordar porque eso va a permitir, como ya les comenté, que la porción inferior o los 2/3 inferiores de los músculos rectos del abdomen estén cubiertos únicamente por la fascia transversal. Igual, como les decía, su porción más inferior va a permitir la formación de un arco aponeurótico que va a culminar situado por encima del triángulo de Hesselbach, que como ya veremos más adelante, va a ser de importancia quirúrgica para, por ejemplo, procesos de herniación a nivel inguinal. Luego tenemos a la fascia transversalis, que va a ser la siguiente estructura y va a cubrir la superficie profunda e inferior del músculo, de los músculos rectos del abdomen. Sin embargo, también va a recubrir la porción más profunda del músculo transverso del abdomen, permitiendo realizar un recubrimiento, una cobertura facial completa, junto con sus diversas prolongaciones alrededor de la cavidad abdominal. Y obviamente la fascia transversalis va a ir tomando el nombre del músculo que revista. Puede ser, por ejemplo, fascia del músculo iliosoas, fascia del músculo obturador, fascia inferior del diafragma, fascia transversal. Y algo muy importante es que esta fascia se va a unir a los fascículos musculares y aponeuróticos, una capa continua, permitiendo, entre otras cosas, igual reforzar las zonas más débiles donde escaseen las fibras aponeuróticas. Entonces, ¿cuál va a ser su principal función? La de mantener la integridad estructural, por lo que las hernias principalmente van a obedecer a defectos que se presentan en la fascia en cualquiera de sus trayectos. Luego vamos a tener el espacio preperitoneal y como tal el peritoneo parietal. El espacio preperitoneal va a constituir una capa de tejido adiposo y areolar, y en sí lo que va es a contener a arterias y venas epigástricas inferiores, al ligamento umbilical medial, como pueden observar en la imagen, al ligamento umbilical medio y al ligamento falciforme del hígado. Va a estar en contacto directo con el peritoneo parietal, que en cambio va a ser la capa más interna de la pared abdominal, que va a ser, o va a estar compuesta de un estrato fino de tejido conjuntivo, que va a ser un tejido denso y bastante, como nosotros sabemos, irregular, que está cubierto en su superficie más interna por un estrato único de mesotelio escamoso, que prácticamente sería la única estructura a vencer al momento de realizar una disección de la pared abdominal. Vamos a describir un poco de la vascularización. Muy importante recordarles que la vascularización va a estar dada por los troncos de las arterias intercostales lumbares, la arteria epigástrica superior, la arteria epigástrica inferior y la circunfleja profunda. Entonces, las arterias intercostales lumbares junto con los nervios intercostal iliohipogástrico y linguinal, lo que van a hacer es dirigirse a través de los músculos transverso y oblicuo interno, y en su prolongación más distal van a atravesar los bordes laterales de la vaina de los rectos. Entonces van a anastomosarse en distintos planos, tanto superficiales como profundos, con ramas de la arteria epigástrica superior e inferior. Luego lo que vamos a tener es que la arteria epigástrica superior va a tener, o sabiendo que esta es una de las ramas terminales de la arteria mamaria interna, va a alcanzar la cara posterior del músculo recto del abdomen a través del espacio costocifoideo. Desciende con la vaina del recto para anastomosarse con las ramas de la arteria epigástrica inferior, procedente de la arteria ilíaca externa, en cambio, va a ser proximal al ligamento inguinal y va a atravesar el tejido areolar preperitoneal para introducirse en la vaina lateral del músculo recto a nivel de la línea semicircular de Douglas, que va a ser esta línea que va a describir la porción retrorrectal del músculo transverso. La arteria circunfleja ilíaca profunda van a ser de la cara lateral de la arteria ilíaca externa, cerca del origen de la arteria epigástrica. Entonces va a dar lugar a una rama ascendente que penetra la musculatura de la pared abdominal
justo por encima de la cresta ilíaca. Finalmente vamos a tener el drenaje venoso y linfático. El drenaje venoso de la pared anterior del abdomen va a seguir un esquema bastante simple, por el cual las venas superficiales supraumbilicales van a desembocar en la vena cava superior a través de la vena mamaria interna, la intercostal y la torácica larga, y las venas en cambio infraumbilicales van a converger en el hiato safeno de la ingle y en cambio van a desembocar en la vena safena, que finalmente va a ser tributaria de la vena cava inferior. De igual forma, el drenaje linfático lo vamos a poder dividir en un drenaje linfático supraumbilical y un drenaje linfático infraumbilical. Entonces, los vasos linfáticos de la región supraumbilical van a drenar hacia los ganglios linfáticos axilares, en cambio los ganglios de la región infraumbilical van a drenar hacia los ganglios inguinales superficiales. Finalmente tenemos a los nervios que dan inervación a la pared torácica. En este caso vamos a tener que van a ser del séptimo al doceavo nervios torácicos o toracoabdominales. Entonces, los nervios intercostales y lumbares van a entrar a nivel de la pared, entre los músculos transversos del abdomen y oblicuo interno, y van a discurrir en una dirección generalmente de caudal a medial. Entre las ramas más importantes vamos a tener al nervio iliohipogástrico, que se va a formar por la unión de T12 más L1. Hablamos obviamente de nervios torácicos y lumbares. Entonces vamos a tener que tiene fibras motoras para el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, y fibras sensoriales que van a dar sensibilidad a la piel del monte de Venus. Tenemos el nervio ilioinguinal, que se forma por L1 y L2 y va a dar sensibilidad a los labios mayores en el caso de la mujer y al muslo interno. Y finalmente el nervio genitofemoral, que igual se forma por la unión de L1 y L2, que va a tener una rama genital que da sensibilidad al monte de Venus y a los labios mayores, y una rama femoral que en cambio va a dar sensibilidad al triángulo femoral. La región inguinal es un conjunto de partes blandas, la cual está ubicada en la parte inferior del abdomen y entre la parte superior del muslo. Sus límites van a ser en la parte inferior el ligamento inguinal, en la parte medial el borde lateral del recto del abdomen y en la parte superior una línea horizontal imaginaria trazada de una espina ilíaca hacia la otra. Esta parte es muy importante ya que aquí se va a formar el canal inguinal que va a dar paso a varias estructuras y de importancia clínica que es un sitio frecuente de herniación. Como observamos aquí de superficial a profundo en la pared del abdomen, aquí también vamos a tener diferentes estructuras en la región inguinal que va a ser la transición entre el abdomen y la extremidad inferior, es decir, este lugar de aquí. Entonces, de superficial a profundo vamos a tener la piel, el tejido celular subcutáneo, vamos a encontrar aquí el oblicuo, el músculo oblicuo externo, pero su fascia. Más profundo vamos a encontrar el oblicuo interno, el transverso, que van a estar formando la parte superior, la parte del techo del canal inguinal. Y más adelante vamos a tener más profundo, más al plano profundo, vamos a tener la fascia transversalis y llegamos al peritoneo parietal. Ahora, el ligamento inguinal va a ser una estructura fibrosa de alrededor de 10 a 12 centímetros que se va a formar por el engrosamiento de los músculos oblicuos externos del abdomen. Este ligamento va a ubicarse desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el tubérculo del pubis, creando así un espacio por debajo de este en donde va a dar paso a varias estructuras, tanto vasculonerviosas como musculaponeuróticas. Podemos observar, aquí tenemos el ligamento inguinal, todo este ligamento que por debajo va a darnos este espacio que va a darnos el paso de estas estructuras musculares, musculaponeuróticas y vasculonerviosas. Vamos a tener que por debajo del ligamento inguinal, vamos a tener a la cinta o arco iliopectíneo, que es este de aquí que se observa. ¿Ya? Este es un engrosamiento de la fascia ilíaca del músculo ilíaco. Este va a ir desde el ligamento inguinal, que es este de aquí, hacia el tubérculo pectíneo, que está aquí. Esto hace que se creen dos compartimientos debajo del ligamento inguinal, uno lateral o también denominado muscular
y otro medial que también se le denomina vascular. Ahora, debemos saber qué estructuras están atravesando estos dos compartimentos. En el compartimento lateral que observamos en esta parte, va a pasar el nervio cutáneo femoral lateral. Vamos a ver que está pasando el psoas ilíaco, va a estar pasando cubierto por su fascia ilíaca de este músculo. Vamos a ver también que está pasando el nervio femoral. Ahora, hablando del compartimento medial, vamos a tener que va a estar pasando el ramo femoral del nervio genitofemoral. Vamos a ver qué pasa la arteria femoral, la vena femoral y este nódulo linfático que se denomina el nódulo linfático superficial. Este compartimento medial va a estar formando el anillo femoral, el cual va a tener algunos límites que es importante que se recuerden porque esta importancia eh, anatómica de importancia clínica, ya que se pueden llegar a dar las hernias femorales. Ahora, entonces, el anillo femoral va a estar limitado en la parte superior por el ligamento inguinal. En la parte lateral va a estar la cinta iliopectínea. Por la parte medial, perdón, vamos a encontrar el ligamento lacunar, que es este de aquí, y en la parte inferior vamos a encontrar el ligamento de Cooper, que va a estar sobre el hueso coxal, como podemos observar aquí. Estas son las paredes del anillo femoral. Ahora, el ligamento lacunar, este ligamento va a ser un pequeño ligamento que se va a encontrar en este lugar, es de forma triangular, va a estar ubicado en la parte interna del ligamento inguinal y sus fibras van a provenir del ligamento inguinal y van a llegar hasta la cresta pectínea, como podemos observar aquí y como podemos observar en esta parte inferior de aquí. Ligamento inguinal, ligamento lacunar. Esta es la cinta que va a dividir la parte vascular y la parte muscular. Ahora vamos a tener el ligamento pectíneo, o también denominado de Cooper. Este es un ligamento que se va a extender desde esta parte, aquí está el ligamento pectíneo, que se va a extender desde la espina del pubis y va a seguir el trayecto de la cresta pectínea. Sus fibras van a provenir de la fascia ilíaca. Algo importante de este ligamento es que por encima de él va a transcurrir una arteria que suele ser inconstante y que se denomina arteria obturatriz, obturatriz accesoria. Ahora, la fascia transversalis. La fascia transversalis va a ser una lámina fibrocelular que se va a extender por toda la superficie interna de los músculos anchos del abdomen, es decir, el músculo transverso del abdomen, el músculo oblicuo externo del abdomen y el músculo oblicuo interno del abdomen. Esta se va a prolongar hacia arriba, revestiendo el diafragma, hacia abajo se va a continuar con la fascia ilíaca y hacia los lados se va a fusionar con la fascia tóraco-abdominal de los músculos anchos del abdomen. Algo importante que hay que destacar aquí es que de superficial a profundo se encuentra la fascia transversalis y luego el peritoneo parietal. Entre estas dos estructuras, es decir, entre la fascia transversalis y la fascia y el peritoneo parietal, vamos a encontrar un espacio que se denomina preperitoneal y que nos va a y que vamos a encontrar aquí tejido célula adiposo y además es de importancia clínica que por aquí transcurren los vasos epigástricos inferiores. Aquí en esta imagen podemos observar igual la fascia transversalis y aquí podemos observar la fascia transversalis, el peritoneo parietal y cómo los vasos están transcurriendo entre estas dos estructuras, los vasos epigástricos inferiores. Ya,
Ahora, en el ligamento interfoveolar o de Hesselbach, este va a ser un ligamento compuesto por fibras que provienen del músculo transverso del abdomen, ¿sí? Y que va a descender hacia el ligamento inguinal y va a formar una especie de gancho. Podemos observar aquí alrededor del anillo inguinal profundo. Este ligamento es especialmente importante porque nos va a dar la formación del triángulo de Hesselbach, el cual tiene unos límites que son de esta forma. Hacia la cara, hacia la parte medial, vamos a tener el borde lateral del recto del abdomen. Hacia la parte inferior y lateral vamos a tener el ligamento inguinal, que es este de aquí, todo esto. Y en la parte superior vamos a tener a los vasos epigástricos inferiores. Ahora, es de importancia clínica porque esta es una zona de debilidad, no tiene un refuerzo de esta pared, por lo tanto, aquí esta pared va a ser el blanco fácil de que ocurran hernias inguinales en esta ubicación anatómica. Ahora vamos a tener el tendón conjunto o también denominado os inguinal. Esta, esta es una estructura que se va a formar como producto de la fusión de las fibras aponeuróticas tanto del músculo transverso del abdomen y del músculo oblicuo interno, como podemos observar aquí. Estas se van a fusionar y van a formar el tendón conjunto, que va a estar ubicado por encima del ligamento inguinal. Esta es una de las estructuras que va a reforzar la pared posterior del canal inguinal. Podemos observar esto aquí. Ahora, el canal inguinal va a ser una estructura por la cual transcurre en los hombres el cordón espermático y en las mujeres el ligamento redondo, cada uno acompañado de su nervio ilioinguinal, como podemos observar aquí. Es el canal inguinal por donde transcurre el cordón espermático o el ligamento redondo. Y este canal inguinal va a tener eh, algunos límites, como vamos a observar. En la parte anterior vamos a tener la aponeurosis del músculo externo, del músculo oblicuo externo, la parte anterior. En la parte superior vamos a tener tanto el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen, en la parte superior. Por la parte posterior vamos a tener la fascia transversalis y y por la parte inferior o el piso vamos a tener al ligamento inguinal conformado. Entonces, en este corte que es coronal, vamos a ver que en la parte anterior, vamos a tener al oblicuo, a la fascia del oblicuo externo. Vamos a tener en la parte superior al oblicuo interno, al transverso del abdomen. En la parte posterior vamos a tener a la fascia transversalis y en la parte inferior vamos a tener al ligamento inguinal. Y aquí transcurriendo por el canal inguinal, ya sea hombre o mujer, el cordón espermático o el ligamento redondo respectivamente. En esta fotografía vamos a encontrar también los límites en otra vista. Podemos observar, aquí está el cordón espermático, podemos observar que hacia adelante tenemos, este es el oblicuo externo, esta es la fascia del oblicuo externo por anterior. Aquí están los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen formando su pared superior, perdón. En la parte posterior tenemos la fascia transversales y en la parte inferior o el piso tenemos el ligamento inguinal. Muchas gracias.